Hoy será un día de gran bendición para todos nosotros. Hoy tendremos como invitada a una mujer maravillosa, a una médico española, una mujer con un gran corazón, con una impecable formación. Cuando leemos su hoja de vida, es geriatra, médico de familia, homeópata, máster en cuidados paliativos, terapeuta, y podría seguirles a ustedes leyendo y contando de una hoja de vida que demuestra su deseo de querer contribuir al servicio y al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus pacientes y por supuesto del mundo entero. Pero ella ha vivido experiencias que son realmente maravillosas. Su carisma, su alegría y su deseo de servicio se notan, y yo quiero traer la pantalla para que todos nosotros tengamos ese gran honor de darle la bienvenida a la doctora Rosana Mainar. Rosana, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta Muchísimas comunidad la gracias. recibe muy honrados y muy felices de tenerla junto a nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, Cristian. De verdad es para mí un honor estar contigo y con todas las personas que te siguen, que es una gran familia al fin y al cabo que has creado. Gracias, gracias de corazón. No, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un tema muy lindo porque cuando empiezo a conocer de su vida y empiezo a conocer de sus experiencias, yo digo, qué maravilloso cuando un médico, estando en el ejercicio de su profesión, estando en los hospitales atendiendo pacientes, empieza a vivir experiencias, esas experiencias que uno dice, pero esto no me lo enseñaron en la universidad. A mí me dijeron que la muerte era el fin. Usted ha vivido múltiples y muchísimas experiencias, pero ¿recuerda esa primera que usted empezó a preguntarse, aquí pasa algo que todavía no entiendo? Pues a ver, yo te diría que seguramente las primeras experiencias no las recuerdo porque no era consciente de ellas. Consciente, claro. Yo creo que muchas veces como vivimos en la rutina del día a día, ¿no? Y es como si pusiéramos un piloto automático por la mañana, ¿no? Nos levantamos, desayunamos, si tenemos hijos llevamos a los niños al cole, tal. Uno no es consciente y a veces cuando tiene un momento para parar, reflexionar y tomar conciencia de lo vivido en el día es cuando empieza a darse cuenta de que han podido ocurrir cosas en tu vida maravillosas y a veces inexplicables. Pero si echo un poco la vista atrás, yo os diría que las primeras veces que decía algo raro me pasa, no puede ser que estas cosas me pasen a mí, fue cuando yo me estaba formando como médico de familia, haciendo mi residencia en un hospital comarcal aquí en España, en un pueblecito de Teruel. Yo recuerdo unas de mis guardias que era increíbles porque de repente en esa guardia yo no solo estaba atendiendo con otros compañeros la puerta de las urgencias del hospital, sino que también me avisaban las enfermeras de planta de si algún paciente se ponía enfermo. Entonces, en una de mis guardias recuerdo que me llamaron como de 3 o 4 plantas porque empezaban a morirse varios pacientes. Había gente que cuando tú cogías la guardia, tus jefes de planta ya te decían, mira, Rosana, tal paciente de tal habitación está muy malito, por si te llaman esta noche para que estés pendiente. Bueno, pues me acuerdo una noche que aquella noche tuve 5 defunciones, 5 personas fallecieron. Entonces, yo aquello me quedé muy impactada porque nosotros cuando teníamos estas suertes, ¿no?, de tener tantos fallecimientos en una guardia, entre los propios compañeros, algunos te decían, eres la doctora muerte, qué mala pata, vaya mala guardia has tenido. Entonces, yo me quedé un poco con ese San Benito y es verdad que alguna de las siguientes guardias que tuve también pasó algo parecido. Entonces, yo no entendí muy bien aquello hasta que, con el devenir de mi profesión, de las experiencias que después viví y que también si queréis os comentaré, y luego Claro también que sí. leyendo libros y porque no lo sabes todo cuando acabas la carrera y cuando acabas tu formación de especialista, pues me di cuenta que a lo mejor aquellas personas habían decidido marcharse mientras yo estaba acompañándolas. Entonces, aquello ya a mí se me quedó clavado. Y luego de las primeras experiencias que ya dije, es que si no te das cuenta de que algo extraño pasa, es que eres tonta de remate, Claro. fue durante la especialidad que yo tengo 2 especialidades vía MIR, hay que hacer aquí, pues en España hacemos los médicos nuestra formación universitaria y cuando terminamos no tenemos la posibilidad de trabajar ya como especialistas, sino que tenemos que preparar una oposición para poder acceder a una plaza como médicos internos residentes en distintos hospitales del país. Entonces, yo hice 2 formaciones así, yo soy médico de familia y también soy médico geriatra. Pues bien, cuando yo me estaba formando como médico geriatra, nuestro hospital de referencia nos mandaba a un gran hospital a rotar por varios servicios y uno de los servicios por los que roté fue por el servicio de cardiología del Hospital La Paz aquí en Madrid.
hospital de primer nivel, que la gente que sea de España y lo conocerá perfectamente. Y bueno, en aquel hospital y en aquel servicio, pues viví una de las experiencias que a partir de ahí más me marcó como médico y que supuso un punto y aparte en mis experiencias acompañando a pacientes en el lecho de muerte. Si queréis os la Claro narro que muy, sí, aquí muy... estoy súper atento, como también esta comunidad escuchándola. Pues veréis, era el primer año en el que estábamos en aquel hospital, en el Hospital de la Paz, y me tocó rotar en el servicio de cardiología de los pacientes enfermos del corazón. Entonces, en aquellas rotaciones nosotros teníamos asignados un cardiólogo tutor que tenía a su cargo tanto al médico residente de cardiología de esa propia especialidad como de otras especialidades. Entonces, en aquel mini grupo que hicimos con aquella tutora fantástica, estaba el residente de cardiología, estaba otra compañera que hacía su especialidad como médico de familia y estaba yo como residente de geriatría. Me acordaré siempre una mañana, justo antes de empezar a pasar planta, a hacer la visita de los pacientes, que la enfermera que tenía nuestra jefa, nuestra tutora, se acercó al despacho donde nos reuníamos los médicos y nos comentó las incidencias de la noche previa de los pacientes. Y nos dijo, doctores, apunten para pasar planta que el paciente, pongamos, de la 312, dice que esta noche le dijo al enfermero que le atendió que habían entrado a verle 2 enfermeros de negro. Entonces, nuestra cara fue de, ¿cómo que 2 enfermeros de negro? Porque claro, allí nosotros vestíamos todos, nuestros uniformes eran blancos, teníamos pijama blanco, la bata blanca, no había distinción de uniforme entre enfermería, ni medicina, ni celadores, ni auxiliares de clínica. Íbamos todos de blanco, lo único que nos diferenciaba era que llevábamos una chapita con nuestro nombre en la bata. Entonces, ella, la enfermera, le dijo a mi responsable de turno, que era el residente de cardiología, yo que tú, doctor, le apuntaría en la medicación, cuando le ajustéis la medicación, ponerle un poquito más de haloperidol. El haloperidol, que no sé si lo conocéis, es un medicamento, un psicofármaco, que utilizamos los médicos a veces para controlar cuadros alucinatorios, cuadros de agitación en pacientes pues, que están muy malitos y que de alguna manera la propia enfermedad hace que el cerebro pueda funcionar intoxicado por una sangre que no llega pues con un correcto nutriente o con el correcto oxígeno, ¿vale? Entonces, recordaré siempre que mi compañero apuntó poner al paciente de la 312 haloperidol tras la valoración. Bueno, ahí se quedó. Comenzamos a pasar planta, llegamos a la habitación de aquel señor y, pues como hacíamos siempre, entramos, le preguntamos qué tal de noche había pasado, le auscultamos con nuestros fonendoscopios, tal, y ya de repente el residente de cardiología le preguntó, pongamos que el señor se llamaba Juan. Ah, por cierto, Juan, le dijo mi compañero, nos ha dicho nuestra enfermera que esta noche ha visto usted que entraban a verle 2 enfermeros de negro. Y le dice el paciente que el pobre estaba muy malito porque tenía una cardiopatía muy seria, no era la primera vez que estaba ingresado en el hospital y su esperanza de vida la verdad es que no era muy larga. Nuestra jefa, que era su cardióloga habitual, pues sospechaba que con cada ingreso acortaba su esperanza de vida, ¿no? De hecho. Entonces el hombre, que estaba fatal, nos dice de repente, como si se hubiera llevado la sorpresa de su vida, ¡ah, sí! Doctores, les tenía que contar. Efectivamente, anoche entraron a verme 2 hombres de negro. Y entonces recordaré la cara del médico residente y de mi otra compañera, mirarnos los tres con cara de, uy, madre, ¿qué está viendo este hombre? Y decirle, ¿cómo que 2 enfermeros de negro? Le dijo mi compañero. Y nos dijo el señor, sí, 2 enfermeros de negro. Y le dijo mi compañero, ¿y qué le han dicho? Pues que me prepare, que vienen a por mí. Y ya fue, bueno, imaginaos, ya nuestra cara fue de, ¿cómo que vienen a por usted? Y dice, sí, pero no se preocupen porque yo les he dicho que yo no había hablado ni con ustedes, que no me habían ustedes comentado nada y que tampoco había hablado con mi familia. O sea que les he dicho que no me iba con ellos a ningún lado, que si eso vinieran otro día. Bueno, como os podéis imaginar, nuestra cara fue todo un poema, porque claro, 2 enfermeros de negro, allí no iba nadie de negro, por la noche, le habían dicho que se lo iban a llevar, nosotros no habíamos dado orden de ninguna prueba por la noche para que se llevaran al paciente de la habitación, o sea, imaginaos. Entonces, mi compañero, con muy buen criterio y muy sereno, porque yo recuerdo que yo estaba alucinada, mi compañera tenía los pelos de punta, porque imaginaos, le dijo, mire Juan, es que aquí todos los enfermeros, los médicos, todos vamos vestidos de blanco, aquí no va vestido nadie de negro. Y el hombre, tal cual, nos dice, bueno, igual que les estoy viendo a ustedes, yo he visto a estas 2 personas.
Ahí se quedó la cosa, pensamos que había sido una anécdota. Mi compañero, cuando hicimos el ajuste de la medicación de aquel paciente, prescribió poner unas gotitas de haloperidol por las noches si se repite la visión de los enfermeros de negro o si notáis que está inquieto. Bueno, pero es que al día siguiente, cuando regresamos de nuevo a empezar la jornada y a pasar planta, nuestra enfermera nos informó que Juan, nuestro paciente, había fallecido esa última noche. Nuestras caras, yo me acuerdo que me dio un temblor, una sensación de, ay Dios mío, esto ha sido coincidencia, esto ha sido proceso de su enfermedad, que el cerebro esté confundido, tal. Bueno, la cuestión es que nuestra tutora, la cardióloga de aquel paciente, no le dio mayor importancia y nos dijo, bueno, tranquilos que estas cosas a veces pasan. Suelen ser por efectos de nuestro cerebro que nos juegan malas pasadas cuando estamos tan malitos. Bueno, pues ahí se quedó, Cristian, la historia. Pero no hubiera ido más allá si 2 días después esta misma enfermera, y a punto de pasar planta, no nos hubiera contado que una paciente a la cual también llevábamos, que se encontraba al final del mismo pasillo de la planta de cardiología, le había dicho a su enfermero de noche que habían entrado 2 enfermeros de negro también a buscarla. Cuando nos lo transmitió aquella enfermera, ya no pudimos por menos que hacer, ¿qué? No puede ser. Y me acuerdo siempre que la cardióloga, nuestra tutora, nos dijo, no os agobiéis, o sea, nos intentó tranquilizar porque yo creo que en el fondo ya también estaba alucinada de lo que estaba ocurriendo. Pero como a veces esas cosas pasaban en el hospital, como nadie le daba más, pues bueno, era el cerebro. Pues ahí se quedó. Yo me acuerdo que tiempo después tuve la suerte de ver una película, que seguramente la habrán visto también tus televidentes, que se llama City of Angels, no sé si en Colombia se tituló la película igual, que la protagonizó Meg Ryan y Nicolas Cage, y donde Meg Ryan era una médico cirujana que tenía un ángel de la guarda que era Nicolas Cage y los ángeles iban de negro vestidos. Yo me acuerdo que de repente cuando vi aquella película recordé aquella historia que había dejado un poco aparcada en mi memoria y ya me dije, ¿y si realmente vinieron a por Juan y a por aquella señora? ¿Y si realmente venían a acompañarles para pasar, ¿no?, a mejor vida? Ahí se quedó la primera historia que ya se me quedó grabada para siempre y que la cuento a muchísimas personas que quieren escucharme. No, son experiencias impactantes porque yo me imagino ustedes como médicos, pues viviendo estas experiencias en el cual se le atribuye, Rosana, esos momentos a que hay algún tipo, y lo voy a colocar en los términos de alguien que no es médico, algún tipo de alteración neuronal, cerebral, donde decimos nosotros es que estamos viendo alucinaciones. Sin Exacto. embargo, en los hospitales también se ve mucho que cuando la persona está en sus últimos momentos o días, empieza también a ser visitado Sí. por seres trascendidos, y ellos también empiezan a hablar y también aparece de nuevo la respuesta médica que, por supuesto, ante la no comprensión del fenómeno que se está aconteciendo, pues la única es que hay un daño en el cerebro o que falta medicación o cualquier cosa de esta índole. Claro, así es. A ver, realmente nosotros, yo ya hace unos años que salí de la Facultad de Medicina y yo no sé si habrá habido algún cambio al respecto. Yo los alumnos que he tenido la suerte de que han rotado conmigo en mi consulta no me han comentado nada al respecto, tampoco a la hora de saber dar noticias de alto impacto emocional, ¿no?, como enfermedades graves. Pero sí que realmente a día de hoy la ciencia que no tenga la capacidad de dar respuesta a estos fenómenos no quiere decir que no existan, no los podemos negar. No los podemos negar, porque yo posteriormente, ya trabajando como médica en una unidad de cuidados paliativos en otro hospital de aquí de Madrid, os puedo contar varias historias que de hecho he contado Todas en las otros que medios. quiera, por favor. Y es así que si tenía alguna duda de que con la historia de los enfermeros de negro podía haber sido el cerebro, bueno, que coincidieran 2 pacientes escribiéndote lo mismo, ya raro, siendo que ellos no se habían conocido, los 2 pacientes, ¿no? Pero ya con las historias que yo comencé a vivir trabajando en aquella unidad de cuidados paliativos, si yo ya tenía alguna duda de que no era efecto de nuestro cerebro,
ya me quedaron sumamente claras. Y os puedo contar una que la he compartido en otras redes y que para nada, y estoy encantada de comentároslo. Una de las primeras historias que yo viví y en la cual yo me di cuenta que en muchos servicios hospitalarios ocurrían cosas a las cuales los médicos, enfermeros, sanitarios no podíamos dar explicación, pero que no la pudiéramos dar, no quiere decir que no fueran reales, la viví con una paciente nuestra a la que acompañé en sus últimas semanas de vida. Era una paciente que no recuerdo de qué país latinoamericano era, pero era una mujer que ya llevaba viviendo en España, concretamente en Madrid, muchos años. De hecho, ella había dejado al cargo de su mamá en su país de origen a su niña muy chiquitina, tendría 4 o 5 añitos, y ella había venido aquí a Madrid a trabajar. Había sido diagnosticada de un cáncer de útero, que ya sabrán las personas que nos ven que es uno de los cánceres que afectan más a las mujeres y que, aunque hemos avanzado muchísimo en medicina, todavía, por desgracia, hay personas que fallecen de cáncer de cérvix y cáncer de útero. Y esta mujer había llegado ya a un proceso muy avanzado de su enfermedad, donde los tratamientos activos al uso para intentar curarla ya no eran posibles y donde nos la habían remitido de su hospital de referencia a nuestra unidad de cuidados paliativos para poder cuidarla hasta el final, controlar el dolor, que no tuviera sufrimiento, intentar cuidarla, arroparla amorosamente en la medida de nuestras posibilidades. Esta chica además no podía volver a su casa porque convivía con otras personas con las que compartía piso y además su familia de origen estaba en su país y no sabían realmente el alcance de la enfermedad, no se habían enterado. Pero tuvimos la suerte de que una buena amiga de esta paciente había avisado a su hija de que su madre estaba muy enferma y que era probable que pudiera fallecer. La historia está en que aquella paciente nuestra, durante el comienzo de su estancia con nosotros, tenía unas alucinaciones visuales brutales. Y estas sí que yo creo que sí que eran alucinaciones porque las alucinaciones, Cristian, se diferencian de estas visiones de perimuerte en que las alucinaciones normalmente se viven con mucho miedo, con mucha angustia. Ella en concreto veía trozos de carne colgados en las paredes, era como si fuera una carnicería, una matancía, y ella al principio no me quería contar lo que veía del susto que tenía. Yo me acuerdo que entraba a su habitación y estaba siempre como en una esquina de la cama, con los ojos abiertos y viendo algo terrorífico. Entonces nuestras enfermeras nos decían, Rosana, esta señora está viendo algo que la causa temor. Pero ella, yo creo que no nos lo decía porque pensaba que si nos lo decía pensaríamos de ella que estaba loca. Entonces no nos lo contaba. Hasta que un día tuve yo creo que la conexión suficiente de poder conectarme con ella y ser una interlocutora válida para ella. Entonces ella me dijo, mire doctora, es que estoy viendo trozos de carne colgados y tengo mucho miedo. Entonces sí que es verdad que en ese momento sí que puede hacer uso de aquel haloperidol que antes os comentaba y claro. conseguí controlar esas visiones. En aquellos días que estaba un poquito mejor de esas alteraciones, apareció, oh sorpresa, su hija en el hospital. Aquella niña pequeña a la que había dejado en su país de origen, con la que siempre había estado en contacto, bien por llamada telefónica, porque la había dejado al cuidado de su mamá, o mediante videoconferencia últimamente. Entonces, la hija, antes de entrar a ver a su madre, nos buscó a mi compañero, el otro médico que trabajaba conmigo en la planta y a mí, y nos dijo, miren, soy la hija de su paciente, de la habitación 520, pongamos, ¿sí? Me he enterado por una amiga de mi mamá que mi madre está muy mal, que es probable que fallezca. Entonces, por favor, les voy a comentar una cosa. Días atrás, hace unas semanas, falleció mi abuela, la madre de mi madre, pero no le hemos querido contar porque estaban muy unidas, no sabía cómo contarle que mi abuela había fallecido. Por favor, no le digan nada todavía porque la quiero preparar yo en estos días. Porque me decía la hija, si ya va a ser suficientemente shock el verme aquí y que ella se dé cuenta de que yo sé que está tan malita, imagínense si yo le cuento ahora que su madre ha muerto, ¿no? Entonces, nosotros quedamos con ella en que no se preocupase, que por nosotros estaríamos pendientes un poco y que, por supuesto, si en algún momento preguntaba por su madre, pues que entendíamos que sería ella quien le diera la información sobre el fallecimiento de su madre. Así quedamos. Bueno, pues yo creo que fue al día siguiente, cuando pasé planta y entré además con mi compañero, con el otro doctor, a visitar a la paciente. La señora de repente, estábamos hablando, bueno, ¿qué tal noche ha pasado? Tal, y de repente vi que volvía a poner la cara de que estaba viendo algo. Se quedó de repente mirando a una esquina de la habitación, pero en esta ocasión, Cristian, la cara no era de miedo, era como de ¡oh! Sorpresa y de uy,
como de, ¿qué haces aquí? Era como una cara de... Y fue muy curioso porque de repente yo, que ya la conocía los gestos, dije para mis adentros, ay Dios mío, que ella está otra vez viendo cosas. Pero dije, uy, pero no tiene la cara de susto de otras veces. Y fue muy alucinante porque imaginaos que yo era la paciente, a este lado estábamos mi compañero y yo, y a este lado de aquí estaba su hija. Y de repente la señora, muy serena, y de repente como si se hubiera iluminado su cara, como si tuviera luz, miró a la hija y le dijo, oye cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá se ha muerto? Imagínense la cara de la hija que, lejos de decirle, bueno mamá, yo te explico tal, nos miró a mi compañero y a mí, Claro. como diciendo, os va a caer encima una buena. Yo me acuerdo que mi compañero y yo nos miramos, yo me acuerdo que mi compañero me agarró de la bata por debajo, que no nos se dieron cuenta, como diciéndome, tranquilízate, porque a mí casi me dan los 7 males en aquel momento. Dije, pero Claro. si yo no le he contado nada, a mi compañero no le ha contado nada, la hija aún no se lo ha contado, es que... Y yo dije de repente, está viendo a su madre. Cuando salimos de aquella habitación, la hija le dijo a su madre, mamá, algún momento con los doctores, fue justo cuando entró una de mis enfermeras a ponerle un gotero con medicación. Bueno, no os podéis ni imaginar la que nos cayó, el disgusto que llevaba aquella hija de pensar que nosotros le habíamos dicho a su madre que su mamá había fallecido. Nos dijo que éramos poco profesionales, que como teníamos la poca decencia, tal. Entonces, recordaré siempre a aquel compañero mío maravilloso que me agarró por debajo, me tiró de la bata como diciendo, tranquila Rosana, tranquila, déjala que se desahogue. Y cuando ya terminó de decirnos todo, de llorar aquella criatura porque tenía tantísimo sufrimiento acumulado, Claro. esa niña, entre la pérdida de su abuela, la pérdida futura de su mamá, a ver que mamá estaba enferma, tal, ya cuando terminó le dijimos, mire, es que nosotros no le hemos dicho nada de su madre. Bueno, ella no se lo creía, la hija no se lo creía, hasta que volvió a la habitación. A todo esto ya empezó a preguntarles a todas las enfermeras si alguien se lo había dicho. Cuando comprobó que nadie del equipo se lo había dicho, entró a la habitación con su mamá y ella, después de estar un rato con su mamá, nos buscó a mi compañera y a mí para pedirnos perdón y nos dijo que su madre estaba viendo a su mamá. La estaba viendo. Entonces, Cristian, ya si quedaba alguna duda de que pasaban cosas, yo con aquello ya me quedé, pues ya pues diciendo, pues bueno, pues pasan cosas y pasan cosas. Y recordaré que volviendo, después de pasar la planta aquella mañana con mi compañero a la sala donde nos reuníamos con nuestras enfermeras, con la psicóloga y tal, mientras nuestras enfermeras preparaban el café, que siempre tomábamos un pequeño tentempié a mitad de mañana, yo estaba tan alucinada, estaba tan blanca, tan impresionada de aquello, que le dije a una de mis enfermeras, que era una mujer maravillosa, le dije, ¿a que no sabes lo que nos ha pasado con la paciente de la habitación tal? Y cuando se lo conté, me miró como quien dice, pues efectivamente, Rosana, prepárate, porque esto aquí es lo normal y esto te va a pasar, con que no te asustes y prepárate. Y lo veían, Cristian, tan normal, Claro. pero la que no veía normal era yo. A mí nadie me había explicado estas cosas. Y empezando por ahí, pues ya empecé a vivir más historias, que seguramente en algún momento las había vivido, pero no había sido consciente de Claro. ello hasta ahora, que estaba más preparada para ello, para recibirlas. Rosana, una de las colegas suyas que marcó la historia nuestra reciente fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, Mm, una mujer que de las personas que a uno le hubiera gustado conocer por su mm, dedicación, su entrega, su investigación, y le sucedió algo muy similar a lo que usted nos está contando. En su mm, ejercicio como médico, ante esa, ¿cómo llamarlo? No indiferencia, porque no es el término, ante la no comprensión del mm, mundo médico, pues simplemente se pasaban historias como estas de una forma completamente normal, como viendo lo que es parte del estado de la salud de la persona. Pero exacto. pocas personas se interesaron como ella, y en el caso de Rosana también, de querer acercarse, de empezar a llevar sorpresas y empezar a conversar también con personas que están en estado moribundo, que están en sus últimos momentos. Yo me imagino que en esos acompañamientos también se han vivido muchas experiencias que son las experiencias, siento yo,
más hermosas en un momento muy difícil, humanamente hablando, pero también muy lindas desde el punto de vista espiritual. Sí, así es. Me encanta que hables de la doctora Elizabeth Kubler-Ross porque yo la descubrí justo durante mi formación como médico en la carrera. Descubrí sus libros a través de unos amigos de mis padres, de una amiga en concreto de mis padres que perdió a su marido también de un cáncer y aquello la sobrellevó. Se quedó con una niña muy pequeña al cargo de la niña y buscaba respuestas, ¿no? Y entonces había leído todos los libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y me los pasó. Y yo fue allí cuando empecé a leer sobre ella y aquello me ayudó a darme cuenta de que yo no estaba loca y de que las cosas que estaba viviendo eran reales. Y la verdad es que Elizabeth Kubler-Ross es un referente para los que nos dedicamos y se dedicarán a los cuidados paliativos, porque es una mujer que ante todo fue una humana, una gran humana, que no, Sí, con una humanidad brutal y una serenidad y un saber estar, era una gran señora y un gran ser de luz. Y ella, leyendo sus historias, yo pude entender alguna de las historias de acompañamiento que yo hice después y que sigo haciendo con mis pacientes. Y os puedo contar dos historias que, a ver, yo no percibí nada, mis pacientes me hablaban de forma muy natural, pero luego con el tiempo, recordando aquellas historias y recordando a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, dije, realmente lo que he estado haciendo ha sido acompañamientos espirituales en algunos momentos con mis pacientes. Os voy a contar dos en concreto. La primera de ellas es el acompañamiento que hice a uno de mis pacientes en esta unidad de cuidados paliativos. Él estaba muy malito, no recuerdo exactamente qué enfermedad tenía, pero me acuerdo que venía poca gente a verle. Era una persona mayor, venía muy poquita gente a verle. Y todas las habitaciones de nuestros pacientes tenían unos grandes ventanales que daban a un jardín muy bonito, porque nuestro hospital estaba fuera de lo que era Madrid capital, en el campo, y claro, el escenario no es distinto al de la ciudad, ¿no? Era pues unas ventanas que si te daban al jardín te transmitían mucha paz, veías la luz natural, ¿no? Entonces todo eso también ayudaba a la introspección, ¿no? A que pudieran los pacientes tener, aunque estuvieran muy malitos, sus momentos de serenidad. Entonces recuerdo que a aquel señor le encantaba el jardín y cuando yo entraba a verle en la habitación todos los días me decía, ¿qué jardín más chulo tienen? Si yo pudiera, saldría a cultivar unas plantas o a poner unas margaritas, tal. Bueno, y se quedó. Pero recuerdo que una buena mañana que entré, de repente me dijo, venga doctora, venga, siéntese aquí a mi vera en la cama. Y me acuerdo que me senté a su lado y me dice, yo creo que usted no lo puede ver, pero hoy el jardín ha cambiado. Y le dije, ¿cómo que ha cambiado? Me dice, sí. Dice, es que yo creo que usted todavía no lo va a poder ver, pero mire, allá a lo lejos, y me señalaba al horizonte, hay un riachuelo y hay una cascada. Y mire, hay animales y hay más mariposas y hay árboles. Entonces yo dije, ¿está viendo algo que yo no soy capaz de ver? Y yo después entendí, porque falleció creo que al día siguiente, que él estaba ya traspasando el velo y viendo lo que iba a ver, a dónde iba a ir. Y la verdad es que cuando yo fui consciente, leyendo en un capítulo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que había vivido una experiencia muy parecida, yo me emocioné mucho, porque dije, ha tenido la confianza de contarme que estaba viendo a dónde iba a ir. Yo estoy convencida de que estaba viendo parte de, llamémosle cielo, quizás. Y aquello me emocionó profundamente, profundamente. Cómo él era capaz de saber que estaba en la habitación, estaba conmigo, pero él mismo me decía, yo sé que usted no lo puede ver, pero yo le digo que ahí fuera hay un jardín precioso, hay un riachuelo, hay mucha luz y hay mucho verdor y unas preciosas mariposas, me decía. Aquello a mí me emociona todavía claro. cuando lo recuerdo. Y recuerdo también, Cristian, para que a veces me dicen las personas que claro, dicen, no, pero esto a veces pasa a la gente que es religiosa, ¿no? No, 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 para nada. Yo he vivido el acompañamiento a personas de distintos credos, de distintas culturas, razas, países, también gente atea, gente que no, agnóstica, que no creen absolutamente a nada. Y os puedo decir que si en algo nos igualamos los seres humanos es en el momento de nacer y en el momento de partir, que es otra forma de nacer a otra Claro. realidad. Y tuve la dicha de acompañar a un paciente que era un paciente que venía de prisión.
les cuento la historia. En una de mis guardias, porque en mis guardias pasaban de todo, pasaba de todo, una noche, que era un sábado, me acuerdo que había un partido, jugaba España contra no recuerdo qué país, y nos llamaron de una prisión para decirnos que había un paciente en estadio final, tenía, creo recordar, un cáncer, y que se había puesto muy malito y que el médico de la prisión y los enfermeros no eran capaces de controlarle. Y solicitaban que se le pudiera dar cama en nuestra unidad de cuidados paliativos. Entonces, a través de unas gestiones centrales que se hacían en la Consejería de Sanidad en Madrid, nos avisaron y como supieron que yo ese día estaba de guardia, pues dieron el ok. Entonces, vino aquel señor, un señor mayor, creo que era argentino, creo recordar, y vino, me acordaré siempre, en una noche que además hacía mucho frío, llovía, o sea, una noche terrorífica para ponerte en coche, en una ambulancia desde aquella cárcel, y la trajeron a mi hospital, que estaba no cercano, sino que había casi 1 hora y media de recorrido en coche. Entonces, cuando aquel señor llegó, me acordaré toda mi vida que era un hombre alto, muy delgado, además muy demacrado por la enfermedad, con una barba, era muy peculiar, a mí me recordaba al Quijote español, pues así, un estilo de hombre así, ¿no? Y lo primero que me dijo fue, ¿va a ser usted mi doctora? Y le dije, sí. No quiero que me dé nada para el dolor. No merezco que usted me ayude porque he sido muy mala persona y no quiero que me ayude. O sea, imaginaros a las 3, 4 de la mañana con ese día, entrando aquella persona y mi enfermera y servidora recibiéndole, intentándole ayudar y el hombre negándose a recibir cualquier tipo de ayuda. Recordaré que cuando lo pasamos a la habitación donde descansaba, donde iba a descansar con nosotros, mi enfermera se volvió loca intentándole hacerle ver que le queríamos ayudar, de que no queríamos que se ahogara, porque él, al tener una dificultad respiratoria tan grande, venía con oxígeno y tampoco quería llevar el oxígeno puesto, unas gafitas que les ponemos para que respiren. O sea, él lo que nos transmitía es que merecía morir con dolor, porque había hecho cosas muy malas. Y de hecho recuerdo que cuando yo volví a entrar para verle la habitación, lo primero que me dijo fue, no quiero que me ayude, merezco morir con dolor, lo merezco. Y no me pregunte lo que he hecho, porque no me querría ni mirar a la cara, doctora. Yo me acuerdo que en aquel momento algo dentro de mí me dijo, no puede ser que este señor se quiera marchar así. Y me acuerdo que le dije, mire, yo no soy juez, yo soy ahora su doctora. Y a mí me interesa usted como ser humano y le voy a intentar ayudar para que esté lo más tranquilo posible, encuentre el amor y el cobijo que a lo mejor no ha encontrado en muchos momentos de su vida. Y yo no le voy a juzgar ni me interesa que me cuente lo que ha hecho. No, esa no es mi función. Y me acuerdo que aquella noche, Cristian, fue terrorífica porque escuchábamos los gritos del Señor en el pasillo del dolor que tenía y de la angustia que tenía. Pero aquella mañana que pasé a verle, antes de salir y librar aquella guardia, no sé qué pasó, qué le pasó o qué vio, porque su cara había cambiado. Me acuerdo que de repente me cogió, estaba muy cerquita de su cama, me pidió que me acercara, me dio la mano, me pidió permiso para darme la mano, me dio la mano y su cara era como de aceptación, Cristian. Era una cosa, yo no sé lo que vio, de verdad, debió de ver algo o sentir algo. Y me dijo, doctora, ¿aún está usted dispuesta a ayudarme? Y le dije, por supuesto que sí. Y me dice, pues ahora sí que le permito que me ayude a marcharme tranquilo. Y me acuerdo que cargamos un poquito de medicación, le pusimos un poquito de morfina, que la morfina es un medicamento que lejos de lo que de forma general se cree, no. Sí. Para los pacientes con cáncer nos sirve para controlar el dolor y para ayudar a que el pulmón respire. Le pusimos un poquito de morfina, el señor se alivió muchísimo y esa misma tarde entró en coma natural, porque a veces los propios procesos oncológicos y enfermedades graves te pueden llevar al fallecimiento y a través del coma, y entró en coma y aquella persona trascendió tranquila un par de días después. Y aquella historia también, Cristian, a mí me marcó muchísimo, Claro. porque de alguna manera me hizo intuir que había algo que a todos nos acompañaba al final de nuestras vidas, ¿no? Creyéramos o no creyéramos, nos hubiéramos portado mal o bien. Sí. Pero yo tengo la percepción, por todas mis experiencias, incluso durante la pandemia COVID, que ha muerto tanta gente solita a los ojos de los humanos, de los demás, que nadie muere solo. Cierto. Y que seguramente
y que Sí. seguramente estamos acompañados toda nuestra vida. No sé si de nuestros ángeles de la guarda, si de nuestros seres de luz maravillosos, de Sí. nuestras familias, pero estoy convencido de que a mi paciente, aquel paciente que creía que no merecía morir con dignidad, algo o alguien vino, le acompañó o algo sintió y me permitió ayudarle. Y de hecho le agradezco a lo que fuera que así fuera, porque la verdad es que era tremendo ver cómo se iba a morir sin paz y sin el cariño que creo que necesitaba. Yo le voy a hacer una pregunta que seguramente va a tocar por allá el fondo de su corazón, Rosana, porque usted dijo al inicio de esta entrevista, dijo, pareciera que hubieran esperado que llegara yo para marcharse. ¿Qué ha venido descubriendo cuando en esas reflexiones sus compañeros le jocosamente o de manera alegre le decían la doctora muerte, porque la noche que precisamente le correspondía acompañar, pues algunas personas tomaban esa decisión de trascender, su alma ya sabía que iban a vivir ese proceso. ¿Siente que hay de pronto dentro de Rosana algo, un despertar lindo que conecta con esos pacientes que están en esos momentos? Porque hay que recordar que su acompañamiento con todo el proceso paliativo, pues es precisamente para las personas que están cerca de esa Sí. trascendencia. ¿Siente o ha descubierto a lo largo de estos años que hay algo ahí que no sabemos de pronto definir, pero que le ha servido para servir y ayudar a esas personas? Pues Cristian, es preciosa la pregunta que me haces y es algo que me he preguntado no hace mucho tiempo, sinceramente, porque yo los primeros recuerdos que tengo de muy niña, yo jugaba de pequeña a ser médico, desde muy chiquitita, y ayudar a los demás. Y la muerte ha sido como algo que me ha llamado siempre muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo la gente más mayor, ¿no? El acompañar a la gente mayor. Y ha sido siempre como una búsqueda de saber y conocer más y ayudar a que las personas pudieran estar lo mejor posible. Yo creo que de ahí toda la formación, ¿no? Y que aún me sigo formando a día de hoy. Y de hecho, no hace mucho, contándoles estas experiencias a personas, porque yo esto no hace mucho que lo empezaba a contar así de manera más pública, porque o no era el momento, Cristian, o no me sentía capaz, o no tenía la gente que pudiera entenderlo, ¿no? Porque sí que lo comentaba pues en mi equipo, lo comentábamos, o lo comentaba con mi familia más allegada, incluso alguien no me miraba así raro, gente que yo pensaba que iba a tener otra Claro. respuesta, porque claro, todo esto asusta. Es que la muerte se mete debajo de la alfombra, Cristian, no le gusta a nadie hablar de que nos vamos a volver mayores y tenemos la suerte de vivir muchos años, o de que un día falleceremos, ¿no? O sea, aquí en España, por ejemplo, los sepelios cada vez son más rápidos, cada vez hay menos contacto con las personas que han trascendido. Es como que no queremos, no nos gusta saber que un día vamos a trascender, que nos vamos a marchar, ¿no? Y la verdad es que fue muy curioso porque entre mis propios compañeros, que a veces había, pues eso lo que dices tú, ¿no? La gracia de, mira, la doctora muerte, ¿no? Ellos mismos sabían que si había algún día que yo estaba de guardia, corrían a contarme que tal y tal paciente estaba malito, pues si fallecía. Incluso las enfermeras se quedaban tranquilas de saber que yo estaba de guardia, porque sabían que yo no iba a dejar trascender a esas personas con dolor ni con molestias, ¿no? Entonces, había por una parte, fíjate con quién estamos, menuda guardia nos espera, porque mis guardias solían ser tremendas, pero por otra parte también había más tranquilidad, ¿no? Había tranquilidad. Y curiosamente, Cristian, yo hasta hace no poco, hasta hace poquito, hablando con una persona, me dijo, contándole las historias que yo he vivido, me dice, jo, Rosana, pero tú no sabes, tú eres una barquera. Dije, ¿cómo que una barquera? Dice, claro, tú no sabes en la mitología egipcia, tú sabes que los difuntos, sobre todo los faraones, ¿no? Se les enterraba con sus cosas, porque las iban a necesitar en la otra vida, ¿no? Y se les ponían unas monedas sobre el pecho, creo recordar, y esas monedas era con lo que pagaban al barquero que les ayudaba a pasar de la vida terrenal a la otra vida. Dice, pues es que hay mitología que piensa que hay personas que sois barqueros, que ayudáis a trascender a las personas a otro lado. Y la verdad es que yo aquello me impactó mucho, pero es que os podría contar una anécdota que la he contado en Petit Comité de una cosa personal que me pasó durante el tiempo en el que yo trabajé en la unidad de cuidados paliativos. Fue por aquella época. Yo me encontraba súper cansada después de las guardias, como es normal, porque eran guardias de casi 24 horas y tal.
Pero es que también, si alguien de las personas que nos ha oído, de todas las personas maravillosas a las que os he entrevistado, ¿no? Lo saben, se ha dedicado a acompañar, a trascender, la persona que suele sostener a la persona que se marcha, igual que la familia, suele acabar muy cansado, como si te hubieran absorbido la energía, y era lo que yo sentía. Yo estaba agotada. Es verdad que entonces yo tengo un niño, mi hijo era muy pequeñito, y me acuerdo que, claro, la energía la derrochaba por todos los lados, en el trabajo, en casa, con el niño, o sea, por todos los lados. Pero me acuerdo que una de mis pacientes me regaló una vez un cuarzo rosa, muy bonito, porque aquella mujer tenía una tienda de piedras preciosas, y me lo regaló. Y me dijo, mira, el cuarzo rosa da mucha energía, guárdatelo como regalo mío para el resto de tu vida. Bueno, y yo aquel cuarzo de rosa, no sé dónde lo metí un día y lo perdí. La historia está que en un saliente de mi guardia, cuando yo regresaba a mi casa, había una tienda cerca de mi casa, una tienda de cosas esotéricas, como mágicas, etcétera. Y resulta que yo entré en aquella tienda buscando un cuarzo rosa y alguna piedra preciosa, porque a mí las piedras siempre me han encantado. Me han encantado. He pensado que tenían una energía especial. Bueno, pues yo entré a aquella tienda, yo sorpresa, aquella tienda la regentaba una antigua paciente mía de mi época como médico de familia, pero ella no me reconoció. Aquella paciente es además una persona muy conocida en México, es medium, y claro, yo la reconocí, pero ella a mí había pasado muchos años, pero ella no me reconoció. Y yo, sorpresa, aquel día me atendió en la tienda su hijo. Y su hijo me dijo, ay, ¿qué viene usted? ¿Qué necesita? Y yo le dije, pues mire, vengo buscando, no sé si cuarzo rosa o alguna piedra que me dé un poquito de energía porque estoy muy cansada, tal. Bueno, la historia está en que de repente salió de la trastienda su madre, la persona que regentaba y la que había sido mi antigua paciente. Y yo hice mención de saludarla, pero ella como que no me reconoció. Y es verdad, y se fijó un poco, me miraba, pero como miraba detrás de mí, estaba como mirando así y hacía esta cara. Y de repente le dijo a su hijo, ¿qué quiere esta señora? Y le dice su hijo, pues viene buscando una piedra, no sé si un amuleto o algo, porque dice que está muy falta de energía. Y me acuerdo que ella dijo en voz alta, dice, claro, es que esta señora trabaja acompañando a personas que se marchan. Y de repente el hijo me dijo, ¿que es usted azafata de vuelo? Pensaba que trabajaba. Y le digo yo, no, azafata de vuelo no soy. Y en aquel momento nos dijo el hijo de esta señora, bueno, las dejo, que tengo en otra tienda que arreglar unas cosas, ahora mi madre la tiene, ¿le parece? Y entonces, claro, yo me quedé muy sorprendida porque hacía años que no veía a esta señora y ella no sabía de mí dónde estaba. Yo había vuelto a trabajar en un hospital y ya había perdido la pista. Y de repente le dije, sin decirle que yo era su antigua médico, le dije, ¿cómo sabe que yo trabajo con personas que se van? Y ella me dijo, es que viene acompañada de varias de ellas. Aquel día ya, si me queda alguna duda de que pasan cosas, dejé de tenerla. Fue ella además la que yo después le dije, digo, usted no me recuerda. Dice, pues lo bueno es que su cara me suena, me decía. Digo, yo fui su doctora, tal, y dice, ay, es verdad. Y me dio varios consejos. Me dijo que sí, que efectivamente las personas que trabajamos ayudando a personas a trascender, ¿no? Médicos, enfermeros, tal, si tenemos una magia especial, pues somos un poco, ¿no? Como los acompañadores en muchas ocasiones, y me dio varios consejos que he puesto en práctica y que me han ayudado después. Pero sí, o sea, Cristian, ¿las casualidades existen? Pues yo pienso que no, fíjate. Yo pienso que el devenir de mi vida me ha llevado por otros caminos que en cada momento las vivencias que he tenido han sido las correctas, las que tenía que vivir. Y de hecho he tenido que vivir todo esto para estar hoy, por ejemplo, contigo en tu programa y contando todo esto. Y sobre todo con la alegría que a mí me ha supuesto el tener el valor y la valentía de contarlo, a pesar de que hay muchos compañeros que seguramente van a pensar que estoy loca, ¿no? Contároslo porque sé que he ayudado a muchas personas al contarlo. He ayudado a muchas personas a contarlo y sobre todo al darles esperanza a gente que está muy malita. Ahora con mis pacientes les voy contando estas historias y hay muchos que me dan las gracias porque me dicen que les doy esperanza y vida, ¿no? Luzana, cuando la escucho hablar y cuando se estaba hablando y mi mente inmediatamente va recreando todas esas escenas, cada vez que nos encontramos con una persona de la ciencia médica que han estado dentro del mundo de la ciencia, que necesitan la evidencia para poder darle la aprobación y poder aceptar algo,
pues se viven experiencias como estas que siento yo que va humanizando una actividad, una profesión, que fue el Ujú, mismo caso de Elizabeth Kubler, ujú. porque Elizabeth Kubler, pues, ella decía, yo no puedo creer que alguien diga el de la cama 540 cuando la cama 540 tiene un nombre. Y ese fue el motivo que la llevó a ella a acercarse a esas personas en Exacto, estado moribundo. Siento que usted exacto. está viviendo el mismo proceso, exactamente el mismo proceso, repitiendo esos Mm. pasos. ¿Cree usted que en el momento de que la medicina, que un médico cuando llegue un paciente a una clínica o a un hospital, no lo vea como un cuerpo, sino como un alma, hay cosas que van a cambiar? Yo siempre digo que yo he dado alguna charla, alguna conferencia diciéndoles a las personas que venían, ¿no?, a la conferencia que no deben de olvidar nunca que los médicos somos seres humanos acompañando a otros seres humanos. Claro, Entonces, la relación médico-paciente es una relación única y maravillosa. Yo más que una profesión la entiendo como mi forma de vida. Yo soy médico sí, las 24 horas del día. A mí me sale, veo a alguien sufrir en la calle y es que no puedo, o sea, no puedo. Y es tan fácil hacer el bien a los demás, de verdad. Es que simplemente diciendo buenos días a los vecinos. Si ves a alguien que va, a una señora con unas bolsitas que no puede, acércale las bolsas al portal de su casa, por Dios. Es que podemos hacer tanto bien, tanto bien. Y la verdad es que, gracias a Dios, hay una hornada de compañeros maravillosos, maravillosos, sí, que están ahora hablando desde, además desde la ciencia más rigurosa, de todas estas vivencias que hasta ahora no nos podíamos poner nombre, porque yo, por ejemplo, no he vivido, que yo sepa, una experiencia cercana a la muerte, pero a mí pacientes me han contado sus experiencias cercanas a la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué no las creemos? Y estas experiencias que yo os estoy compartiendo las viví yo en primera persona, es que tienen la misma valía. O sea, yo, por ejemplo, no he estado nunca en Japón, pero sé que Japón existe. Entonces, que no tengamos las herramientas desde la ciencia actual para poder explicar todas estas experiencias cercanas a la muerte o las experiencias perimuerte, que es lo que yo he vivido y vivo con mis pacientes, no quiere decir que no existan, sino que la claro. ciencia y la filosofía, que antes iban tan unidas, deberían de volver a unirse de nuevo para poder dar una respuesta, que es la respuesta que el ser humano necesita. O sea, como decía Teilhard de Chardin, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. A mí hay algo que me fascina, es, yo desde muy chiquitita me preguntaba de dónde había venido yo antes de venir. Y igual que hace poco le contaba a mi hijo que yo de chiquitita jugaba a hablar con el niño Jesús. Yo me he educado en una religión católica y yo le decía al niño Jesús, mira, me voy a esconder detrás del sofá, que yo me metía detrás de un sofá donde tenían mis padres, a jugar y a hacer cosas. Voy a cerrar los ojos, voy a contar hasta 3 y quiero que aparezcas y te quiero conocer. O sea, si con 4 o 5 años yo hacía eso y yo no abría los ojos y no había nadie, yo me enfadaba con el niño Jesús y decía, pero ¿por qué no te puedo ver? Entonces, no hace falta pensar mucho en que muchas veces tenemos sensaciones de cosas que van a pasar, no van a pasar. Lo que pasa es que estamos tan anestesiados por la realidad y por el día a día y por las noticias y por que perdemos la esencia del ser humano, Cristian. Nos perdemos lo esencial y lo esencial es el amor. Somos amor y energía y luz. Pero si es que la propia ciencia dice que somos energía, ni nos creamos ni nos destruimos, solo nos transformamos. Y el día que nuestro cuerpo deje de estar, se transformará en energía para otros seres. Y nuestra alma, yo estoy convencida de que es el motor de nuestros cuerpos y nuestra esencia. Y es así, o sea, yo es que lo he vivido, o sea, sé que hay gente que dirá, esta mujer está chalada, pero bueno, bendita la chaladura, ¿no? Que está transformando la vida No, de las personas. al contrario. Yo creo que todo el mundo, hay que tener valor para poder decir lo que uno experimenta, ve y siente, a pesar de que vaya contrario a lo que todo el mundo cree. Exacto, Porque yo exacto. siento y lo interpreto de esta manera, Rosana, que son personas en bendición con una misión importante y es contarle a los demás, o más bien, más que contarle, recordarle quiénes somos. Mm, Y lo pongo de esta manera, una persona que vive en encuentros cercanos a la muerte, que ve su cuerpo, hemos tenido médicos maravillosos, mm, casualmente en varios de su país, que han vivido sí, esta lo sé. experiencia, que ellos mismos ven su cuerpo y que empiezan a entender que aquí hay algo, entonces ese Mm, algo es debo compartirlo. Y al momento de exacto. compartirlo, quien no lo ha vivido y quien necesita que todo lo que
tenga que escuchar, venga con la verificación científica, pues no lo va a creer. Pero sucede Mm, también casos como estos que precisamente una persona que no cree cuando lo experimenta es el que más lo cuenta y es el que más exacto. dice, yo no me puedo quedar con esto. Mm, Y eso transforma el claro. mundo, transforma, porque ustedes los médicos son autoridad cuando uno se sienta frente a ustedes y ustedes dicen, Ay, esto gracias. es eso. Uno ahí Somos, no som- tiene, Yo creo que somos muy humanos, Cristian, ¿eh? Yo creo que sí, somos muy sí, humanos. Mira, yo dos aportaciones que te puedo hacer. Cuando yo terminé la carrera, yo pensaba, igual que mis compañeros, que todo lo sabía y que todo lo podía. Y que todo lo que me habían enseñado era dogma de fe. claro, Y fue la experiencia con mis pacientes el que me dijo, Rosana, no tienes ni puñetera idea. Ahora empieza la vida de médico. Y entonces, por eso, sí, el conocer, el comprender, el buscar respuesta en otros sitios, en las cosas que oficialmente parece que no son oficiales, porque la ciencia decidió sí, en un buen día que no eran oficiales. Pero luego, gracias al compartir, a la valentía de mis claro, compañeros, porque han sido para mí, son grandes maestros. Sé que la doctora, por ejemplo, Lola Paricio, que ha hecho sí, un estudio fantástico, que ha sido una de mis maestras y mis referentes. Y cuando hablamos con otros compañeros, con el doctor Juan José López Martínez, sí, con su terapia del alma, no sabes la de gente que ha ayudado, de pacientes sí, que no tenemos respuesta desde la medicina convencional y que con una terapia espiritual hemos conseguido que mejoraran de patologías graves que no había manera humana de encontrar qué les pasaba. Entonces, ¿por qué no abrimos ya el corazón y el alma de una puñetera vez y nos damos cuenta de nuestra verdadera esencia? ¿Por qué? claro, Porque eso sería romper muchas cosas y sobre todo claro. muchas Y, cosas y económicas que no cambia todo, interesa Rosana. romper. Claro, Claro, claro. claro, es Y que son rompe muchas cosas. absolutamente todo. Porque imagínese, vamos a llegar a este caso, Rosana. Se está acompañando, vamos a hablar en general, el Mm, médico, que indudablemente cumple una función maravillosa que el mundo entero agradece, porque imagínense ustedes se educan, se forman, le entregan su vida a salvar vidas. Y eso mm, ya es un propósito muy grande. Pero una persona está trascendiendo y de pronto empieza a hablar de todo lo que está viendo. Si el mm, médico tiene la mm, experiencia o la enfermera, va a poder hacer un acompañamiento más amoroso en el sentido de por poder decirle, supuesto, ¿y qué está viendo? ¿Y quién llega acá? ¿Y qué por le está supuesto. diciendo? Qué bonito. Y esa confianza hace que la persona no se cohíba de poder decir lo que está viendo, como muchas veces, como el caso que estamos hablando, que un médico que ha vivido experiencias no quiera compartirlo porque si lo comparte nadie se lo va a creer. Entonces, Exacto. esa evolución de la Mm, espiritualidad en la medicina ante la comprensión de mm. quiénes somos puede hacer de esos instantes algo aún más lindo. Exacto, exacto. No, y además quitar mucha iatrogenia de medicaciones. Mirar, Claro, yo ahora tengo una paciente que tiene 90 y muchos años, que está diagnosticada desde hace años de una demencia muy avanzada, donde ya ve cosas, ¿vale? Pero es que últimamente su cuidador y su familia me ha contado que estaba viendo cosas de que aparecía gente en la habitación, gente que conocía y que no conocía. Entonces, claro, yo con toda la formación que ya tengo y todas mis experiencias, yo sé que está cerca el momento de trascender. Y estoy preparando a la familia y a la cuidadora para ello y también a la paciente a la que estuve viendo el otro día. Y le he transmitido que esté tranquila, que no pasa nada, que seguramente va a venir a verla mucha gente que la quiere, aunque ella no les qué recuerde. bonito. Entonces, claro, la cara de la familia al principio fue de, ¿qué está diciendo la doctora Mainar? ¿Sabes? Pero también les ha serenado mucho porque yo les decía, es que esto no es cuestión de ponerle más medicación para el nerviosismo, para dormir, es que ella se sienta acompañada por la noche, le dais la mano, la tranquilizáis y que os cuente qué está viendo, que os cuente qué está viendo. Porque cuando una persona te empieza a decir, imaginar, que está viendo a su papá o a su mamá, es una Sí, persona mayor y sus padres hace años que fallecieron, pues hay que acogerla amorosamente, porque normalmente las personas que te lo cuentan no tienen miedo. Es más, que venga papá o mamá a verlas, ha venido mi papá, ha venido mi mamá. O sea, claro, y te emocionas con ellos porque ellos se emocionan. Y entonces, ahí nuestro deber es estar formados y saber que estas cosas pasan al final de la vida. Que igual que seguramente alguien nos acompañó y que igual que a los niños les decimos, récele a su ángel de la guarda, que les va a acompañar, tenemos unos ángeles de la guarda seguramente maravillosos toda nuestra vida que también nos acompañan en el momento de trascender. Y yo a mis familiares, mis pacientes les digo,
que la pena de trascender es el sufrimiento que puede conllevarnos el trascender, porque hay gente que fallece a todas las edades y de repente hay veces que no te puedes despedir como quisieras. Sí. Pero eso les digo que es tan importante decirles todos los días a las personas que queremos que les queremos, que pase lo que pase, les vamos a seguir queriendo y que nos volveremos a ver. Yo estoy convencida de que nos volveremos a ver. O sea que esa es la magia, esa es la magia cuando la espiritualidad es reconocida o vivida, experienciada por un médico. Miren esta diferencia, qué palabras tan lindas al momento de que una persona va a trascender, es decir, tranquila, todo está bien, todo bien. Está bien. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Esa es la gran magia. Les decía muchas veces, ¿no? Cuando estaba en la unidad de cuidados paliativos, aunque yo no entendía muy bien, ¿no? A dónde mirar, porque yo siempre miraba a ver si veía algo, yo no veía nada. Pero les decía, vete tranquila, todo está bien, tu familia está bien y todo va a salir bien. Tranquila, márchate en paz. Y es más, la experiencia que hemos tenido de personas que muchas veces han esperado a que viniera el último familiar o que llegara tal, o reconciliarse, es que hasta que no han cerrado ese episodio no se han marchado. No se han marchado tranquilos. O han esperado a que los hijos salieran de la habitación para fallecer porque no les querían dejar ese recuerdo a sus hijos. O sea que realmente al final yo siempre digo que uno fallece como ha vivido, salvo que de repente pase un abrupto y tengas un accidente, pero que es muy importante que intentemos estar bien con las personas que queremos, que les digamos a las personas que queremos cuando estemos sanos, que les queremos y pedir perdón antes de marcharnos si no lo hemos podido hacer. O sea que es tan fundamental ser humanos y intentar ser buena gente, de verdad. Yo creo que si tendríamos que quedarnos con algo es que abramos el corazón y el alma, porque pasan cosas maravillosas, como tú siempre dices, Cristian, en tu programa, y no lo sabemos ver. Pues paremos un poco cada día a ver nuestro entorno. Paremos un poco cada día. Ay, mi querida amiga, queda uno con inspiración. Cuando uno escucha a la doctora Rosana, gracias. me encanta mucho. Yo quiero agradecerle y a nombre de toda esta comunidad este tiempo que nos ha dedicado. También anticiparle que la estaremos molestando para que nos vuelva a acompañar, porque hay muchas historias que se quedan acá, hay muchas reflexiones, y estas palabras suyas que usted comparte con nosotros en este tiempo, pues llega al corazón, sana, tranquiliza, armoniza, devuelve la fe a muchas personas que en estos instantes todos viviremos las mismas experiencias, Rosana. Todos despediremos seres queridos o nos despedirán a nosotros. O sea, esto es algo que lo vivimos todos los días. Exacto. Que lo vivimos todos los días y que a pesar de que sabemos no nos preparamos ni para vivir ni para partir. Que eso es una de las cosas que son bien interesantes y que tenemos que poco a poco ir reflexionando. A nombre de toda la comunidad queremos decirle gracias por su compañía. Muy honrados de haberla tenido con nosotros, muy feliz. Quería esta entrevista desde hace buen rato, cuando de pronto por ahí la detecté, yo dije, wow, qué maravilla de mujer, vamos a tenerla aquí. Esta es su casa, siempre Muchas bienvenida gracias. Y a nombre de toda la comunidad, gracias por haber estado con nosotros. Yo de verdad, Cristian, agradeceros a vosotros la labor que hacéis tan bonita, que tengáis el corazón tan abierto y la mente tan pura, tan limpia. Y de verdad y de corazón el placer ha sido mío porque me he sentido como en casa y la verdad es que aquí estoy para lo que os pueda ayudar. Y muchísimas gracias a todos, de verdad, a los que nos han escuchado, y espero haber aportado un poquito de luz a la vida de las personas. Muchísima luz, y ahora todos ustedes como comunidad, casi 1,500 personas que estamos conectados en vivo, les voy a pedir que entre todos hagamos la magia. Este testimonio de hoy, este compartir de hoy, tienen que verlo miles y millones de personas por el mundo entero, y ya saben ustedes cómo se hace la magia. Dejen sus comentarios, sus me gusta, compartan en sus redes sociales, díganle a sus seres queridos, escuchen a la doctora Rosana, esto es bellísimo, les va a encantar, y poquito a poquito iremos concientizando y despertando esa espiritualidad que todos traemos, pero que la inmensa mayoría de las personas aún no reconoce. Muchísimas gracias, doctora Rosana, a todos ustedes, el mejor de los abrazos, gracias por haber estado con nosotros, y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida.
pueda conocer el mundo.